Gabriel, ¿puedes comenzar a grabar tú? Es que no me sé. Ya, Ahora sí, ya, listo. ahora sí. Perfecto, gracias. Bueno, buenas tardes a todos. Disculpen la demora. Aquí tuvimos un poquito de problemas técnicos, pero por fin ya podemos empezar. Eh, Sean todos bienvenidos a la conferencia ¿Qué es la psicología? ¿Qué es la psicología, qué es la psicología del consumidor? Por el doctor Ismael Quintanilla Pardo, que nos está acompañando Ok, desde Valencia, España. ¿Regresaste, Karen? sí, ¿Te tenemos de regresé. vuelta? Ok. Ya. Ok. Sí, nos estará acompañando el doctor Ismael Quintanilla Pardo, quien es licenciado en Filosofía y doctor en Psicología por la Universidad de Valencia desde 1982, en la cual ha sido profesor de Psicología Social de 1976 hasta el 2018 y desde 2019 es profesor honorario. Ha sido vicedecano de la Facultad de Psicología y presidente de la Sociedad Valenciana de Psicología Social y es el director de la Unidad de Investigación de Psicología Económica y del Consumidor UIPEC de la Universidad de Valencia. Sin más, los dejamos con el doctor Quintanilla. Muy bien, pues yo deciros primero si se me ve bien, que parece que sí, y si se me oye bien. Sí, perfecto, todo. Correcto. Muy bien, yo os oigo de maravilla. Bien, pues anda, yo empezar diciendo que a mí lo que me gustaría es estar en Panamá con vosotros, ¿no? Y no aquí en Valencia a una hora tardía. Pero, en fin, este puñetero virus está haciendo que los viajes se reduzcan y, bueno, que no nos podamos ver en persona, que sería lo correcto. En cualquier caso, me siento muy feliz de que hayáis pensado en mi persona y muy contento de poder dar una conferencia más en Latinoamérica. Esta ya van unas cuantas vía correo, vía página, sistema internet, ¿no? En fin, el tema es un tema muy importante porque las personas que nos estarán oyendo, ahora son las 4 de la tarde en Panamá, podrían hacer un pequeñito ejercicio mental y pensar qué es lo que han hecho desde que se han levantado. Y no voy a hacer una apuesta porque no soy apostador, no me gusta ni la lotería ni los juegos de azar, pero juraría, afirmaría que el 90% de sus conductas han sido conductas de consumo. Es verdad que el consumo entendido en toda su amplitud, desde el oxígeno hasta el agua que han tenido que utilizar para ducharse, hasta los productos que han puesto en su desayuno, posteriormente en la comida. Por tanto, no estamos hablando de una conducta excepcional, como es muy típico en psicología. En psicología trabajamos siempre con conductas excepcionales. Un estado, el espectro autista, por poner un ejemplo, es una cosa excepcional. Una esquizofrenia o un trastorno bipolar son hechos excepcionales que afectan a un porcentaje muy bajo de la población. Sin embargo, el hecho de consumir nos afecta a todos. Y a mí siempre me ha llamado la atención que en psicología nos preocupemos más de lo excepcional que de lo que podríamos llamar la conducta cotidiana y consuetudinaria. Lo entiendo, porque yo cuando empecé como psicólogo lo hice en un hospital psiquiátrico y por tanto comprendo esa tendencia a lo clínico. Es más, en mi familia yo tengo varios hijos, mi mujer es psicóloga y uno de mis hijos también, el resto no, son unos traidores que se han pasado a la ingeniería. Pero en fin, estando bromas aparte, yo como psicólogo social, que no voy a explicar ahora las razones que me impulsaron a dedicarme a ello, pero fundamentalmente tuvo que ver con lo que hacía en el hospital psiquiátrico, que trabajábamos con alcohólicos y de cada 100 personas que curábamos, 90 volvían. Entonces, ¿qué está ocurriendo aquí, no? Y nos dimos cuenta que el alcoholismo es una enfermedad social, no es una enfermedad genética, puede tener alguna base biológica, pero es muy discutible, es una enfermedad social. Y el alcohólico cuando salía, en este país que se consume mucho alcohol, pues efectivamente lo consumía y tenía que volver. Y entonces yo me di cuenta ahí cómo la publicidad y el hecho de consumir, la presión familiar, la cultura, hacía que una patología o psicopatología que aparecía o que estaba, fijaros, en un hospital psiquiátrico, tenía un origen de carácter social.
Aquello y otras variables me llevaron a dedicarme al mundo de la psicología social y más específicamente del comportamiento del consumidor. Lo cierto es que para hablar de este tema no nos hacen falta una hora, nos haría falta mucho más. Pero soy consciente de que esto es una conferencia y que tenemos que reducir al máximo los temas. Yo, hablando con los organizadores del evento, les comentaba ayer que podíais preguntar y probablemente de esta forma yo sería capaz, espero, de resolver dudas, inquietudes que yo de entrada no lo sé. Por ejemplo, yo sé lo que hay que hacer en España para dedicarse a este campo. No sé lo que hay que hacer en Panamá. Por tanto, esa pregunta no sé si la sabría contestar, aunque algo diría, ¿no? En fin, tenemos que estar abiertos, ¿no? Por tanto, una vez hecha esta pequeña introducción, vamos a intentar ir paso por paso. Mirad, hay una cita que yo suelo emplear en mis clases. He utilizado el tiempo presente, debería utilizar el pasado. Desde el 2008 no doy clases, algo que llevo de forma muy regular. Con el coronavirus, además, no he podido volver porque como profesor honorario debería dar clases de vez en cuando, ¿no? Pero, en fin, no lo he podido hacer. Pero yo solía empezar el año con una cita del profesor Pinillos. Dicen por ahí que es mía, pero yo creo que no, que es del profesor Pinillos, uno de los fundadores de la psicología española, que dice lo siguiente: la psicología está en todo, es uno de nuestros problemas. Lo que no está es del todo. Allá donde hay un ser humano que desarrolla un conjunto de pensamientos, de comportamientos, de emociones, de conductas, ahí puede haber un psicólogo. Por tanto, eso quiere decir que nuestros campos son interminables. La primera vez que en España, que sabéis que el fútbol es una de las locuras nacionales, se habló de un psicólogo del deporte aplicado al fútbol, el pitorreo en el ámbito de los periodistas fue total. Hoy en día no se entiende un buen equipo de fútbol que no tenga un buen psicólogo, ¿no? Por tanto, en el tráfico, en el mundo de lo que podríamos llamar existencia primaria, en la prescripción. O sea, yo me dedico mucho a prescribir, ¿no? Me preguntan, tengo este problema, ¿qué psicólogo me haría falta? Estamos en todo. Lo que no estamos es del todo. Es decir, primero porque no podemos estar, no todo es psicología. Y segundo porque a veces, aun debiendo estar, no estamos. Este campo de la psicología del consumidor es un terreno que nos ha costado mucho ubicarnos dentro de. Yo empecé a trabajar en este campo ya en la década de los 70, ¿no? Y de hecho tenía grandes problemas con mis colegas psicólogos que me decían que me había vendido al oro de las empresas porque me dedicaba al mundo del marketing. Hoy en día, la mayor parte de aquellos que me hacían estas críticas, pues bueno, no voy a decir lo que hacen, pero desde luego no le ven ningún problema a este campo, ¿no? En aquella época se veían. Tenéis que tener en cuenta que España salió de la dictadura en el año 75. Para mí eso es muy cercano. Tengo 73 años, ¿no? La democracia dicen que empieza en el 78. Es falso. Empieza en el 82, después de un intento de golpe de Estado que no voy a contar cómo lo vivimos. Desde el 82 hasta aquí han pasado 40 años, no es nada del otro mundo, ¿no? Bien, en ese periodo de tiempo el país se ha modernizado, ha entrado en otros territorios, formamos parte de la Unión Europea, tenemos una moneda potente, en fin, el país ha cambiado. Entonces, estos campos han ido apareciendo de manera muy natural, ¿no? Por tanto, lo primero que nos encontramos es que la psicología no puede renunciar a nada. Bueno, la psicología puede renunciar a lo que haga falta. Los psicólogos no podemos renunciar a nada, porque nos va mucho en nuestro futuro profesional, económico, laboral, etcétera, ¿no? Por tanto, lo primero que me gustaría deciros es que la psicología del consumidor tiene íntimas conexiones con la psicología económica. Hay algunos que dicen que la psicología económica está dentro de la psicología del consumidor. Otros dicen que la psicología del consumidor está dentro de la psicología económica. Y aún otros dicen que las dos están dentro de la psicología de las organizaciones. De ser así, no habría que llamarle psicología a las organizaciones. Habría que llamarle con su título correcto, que a mí me ha costado mucho, que es psicología de la empresa. Entonces sí, le llamo psicología de la empresa, entendiendo la empresa en toda su amplitud, se puede hablar de consumo, de selección de personal, de motivación, de clima organizativo, de marketing y un larguísimo etcétera. Es decir, aquí en España por lo menos hay un dominio, que es el dominio de la empresa,
donde los psicólogos ocupamos lugares muy variopintos, que van desde el Departamento de Recursos Humanos, Departamento de Marketing y algún otro, porque incluso en el ámbito de la auditoría hay psicólogos trabajando, por lo menos aquí en España, ¿no? Por tanto, en la psicología del consumidor, siempre yo la coloco dentro de la psicología económica y dentro de ella la psicología de las organizaciones. Pero claro, esto es un criterio arbitrario en el cual reivindico mi manera de ver el tema, ¿no? ¿Por qué? Bueno, porque la psicología económica lo único que hace es estudiar el conjunto de conductas económicas y los procesos psicológicos que se involucran. Y en ese conjunto de conductas económicas están las conductas del consumidor, están las conductas empresariales, y en fin, un sinfín de ámbitos. Yo tengo varios libros escritos con este tipo de enfoque, ¿no? Por tanto, la psicología del consumidor, lo que sí que podríamos decir, además de esta primera aproximación, es que es un campo teórico y de investigación. La gente la suele confundir con la psicología de la publicidad, la suele confundir con la psicología del mercado, la suele confundir con campos más aplicados, la psicología del marketing, que son campos aplicados. En la psicología del consumidor lo que nos dedicamos es a estudiar la conducta del consumidor y los procesos psicológicos que la configuran y hacer hasta donde podemos predicciones respecto de esa conducta que se puede producir. Solemos acertar bastante en términos colectivos y menos a escala individual, porque la predicción individual es un asunto bastante complejo. Psicología social tenemos la ventaja de que trabajamos con grandes números, ¿no? Esto quiere decir, por tanto, que hay parcelas de carácter investigador, que son las que trabajamos fundamentalmente en la universidad, pero hay otras de carácter aplicado. Por ejemplo, el marketing. Hoy en día no se puede entender el marketing sin psicología, salvo que aparezca alguna facultad de económicas que diga que no, que son los psicólogos, ahí no pintemos nada. Pero eso sería un problema nuestro, no pintar nada, porque desde luego lo pintamos y os puedo garantizar, luego si lo preguntáis profundizaremos en ello, que yo he hecho muchísimo en este territorio. De hecho, también he tenido que hacer una tesis doctoral en económicas para no tener dificultades respecto a ese tipo de tratos. Es más, muchos de mis colaboradores, unos cuantos, son profesores de la Facultad de Económicas, siendo psicólogos, Nos hemos tenido que, como decimos en España, batir el cobre para conseguir que la economía interpretara correctamente lo que aportamos los psicólogos. Lo triste es que los psicólogos no aceptamos los economistas en nuestra facultad porque en el fondo somos mucho más corporativos. Pero yo creo que la ciencia es la colaboración. La ciencia no es la confrontación. La ciencia es el crecimiento del conocimiento y el compartir el conocimiento. La tecnología, esta que ha traído pareja la vacuna, que mañana me vacunan por la segunda dosis, mañana por fin, esto es tecnología. Y ahí detrás hay mucho dinero. Y por tanto juegan. Pero eso no es ciencia. Y me hace mucha gracia. No, eso es tecnología, que es una derivación de la ciencia. La ciencia, por definición, son planteamientos teóricos que intentan explicar cosas. Luego el ámbito aplicado varía. Hay otro aspecto en el que me gustaría entrar. Tiene que ver con la diferencia entre comprar y consumir. Este es un tema muy importante porque, para que os hagáis una idea, no todo lo que se compra se consume, por lo menos aquí en Europa y en algún país latinoamericano que me conozco también, ni todo lo que se consume es resultado de una compra. Hay gente que esto no me lo entiende muy bien. Mirad, los españoles, estas Navidades, compramos 40.000 toneladas de jamón. 40.000 toneladas de jamón es una cifra realmente espectacular. Bien, aproximadamente un 5% de esas toneladas acabó en la basura. Por tanto, no todo lo que se compra se consume. No solo eso, sino que, por ejemplo, tenemos un sistema de reciclaje. Esta mañana he tenido yo que bajar. En esta casa hay 5 basuras diferentes. Plásticos, vidrios, cartón, materia biológica, en fin, está todo separadito, ¿no? Yo he comprado eso, pero no lo he consumido. Es muy curioso que el proceso lleve parejo que se recicle, felizmente, porque podría no reciclarse y sería peor. Hay cantidad de cosas que no compramos y que consumimos.
Por ejemplo, aquí en Valencia el agua no se paga, es gratis. Es curioso, porque claro, es un bien colectivo. Ahora bien, el traerla a tu casa sí que lo tienes que pagar, ¿vale? Pero luego como tal, no. El oxígeno, por el momento no lo pagamos, ¿eh? Por tanto, viene con cuando los estudiantes de la Facultad de la Universidad de Valencia se matriculan, pagan una parte de la matrícula. Pues a lo mejor, para que os hagáis una idea, ahora que estaba muy cara, muy alta, para unos estudios como los de medicina, en donde a lo mejor un estudiante sale por unos 8 o 9 mil euros al año, el estudiante paga 1.000. Por tanto, hay una parte que no paga y sin embargo sí que la consume. Esto es muy importante a tener en cuenta para cuando estudiamos el comportamiento o la conducta en el ámbito de la conducta del consumidor. Hay otro aspecto interesante, con el cual voy a acabar esta introducción y me plantearía la posibilidad de contestar, si es que tenéis algún interés, a las dudas que pudiera haber generado lo poquito que he dicho hasta aquí. Y es el concepto de lo que caracteriza el ser humano en el momento presente. Sí que es verdad, ayer en la radio yo hablaba del esfuerzo tecnológico, que es un aspecto específico del Homo digitalis, que es una de las características que tenemos los seres humanos en la actualidad. El esfuerzo tecnológico que tenemos que hacer es colosal. Tenemos que aprender a manejar estos instrumentos, que son una maravilla, pero que tenemos que hacer el esfuerzo de aprender. Y cuando se trata de una finalidad, como en este caso, relacionada con el conocimiento, pues a mí no me cuesta nada hacer ese esfuerzo. Pero, por ejemplo, el otro día tenía que hacer una transacción, una transferencia económica mediante mi teléfono y no os voy a contar. Me pasé el día entero llamando atención al cliente, me explicaban lo que tenía que hacer, al final se enfadaban porque me daban a entender que era cortito yo, que no llegaba a entender lo que me decían y a mí eso me cabrea mucho, pero en fin, igual tenían razón. Al final lo arreglé, pero tras hacer un gran esfuerzo. Y yo me planteaba después, ¿qué harán las personas mayores que no tienen los conocimientos tecnológicos que tenemos el resto, ¿no? Este Homo Digitales ha venido aquí para instalarse, ¿eh? Y además para conseguir no que estemos mejor, que lo estamos. De hecho, el poder estar hablando con Panamá, que está a la otra punta del planeta a estas horas del día, es un lujazo. Pero pagamos unos tributos. La vida, la manipulación a la que estamos sometidos, el control con el que tenemos que vivir. Yo hay días que me paso media hora intentando rechazar los cookies. Imagino que eso también lo tenéis en Panamá, ¿no? Y son unos puñeteros y perversos personajes. Y eso no tiene nada que ver con el marketing. Eso es mala uva, mala intención, malevosidad. Eso no tiene nada que ver con el hecho de vivir en sociedad como estamos viviendo, ¿no? Por tanto, algunos nos revoltamos ante eso, nos revolvemos ante ello. No, eso no puede ser, ¿no? Y recientemente escribí un libro, el 2014, se llama Valores o Valores Económicos, en el cual yo suscito una reflexión en torno al Homo no digitalis, sino el Homo consumator. También se puede llamar Homo consumens y no consumator, consumator, porque es latín. Lo digo por lo de gladiator, que es verdad que es el sustantivo inglés, pero en fin, a mí me gusta decirlo en latín. Lo tengo más próximo, ¿me entendéis? Roma está aquí a la vuelta de la esquina, ¿no? De hecho, esta ciudad la fundaron los romanos, Valencia, que viene de Valentía, la fundaron los romanos en el 100 y pico antes de Jesucristo, y los íberos un poquito antes, ¿no? Una ciudad muy vieja ya, que es lo que yo comentaba ayer con Karen, ¿no? Que vosotros sois la juventud, el futuro. Yo si pudiera ahora irme a vivir a Latinoamérica, me iría de cabeza, porque sois el futuro, creedme. Otra cosa es que no lo creáis o no dejen que os lo creáis. Europa es una abuelita, vamos con un bastón ahí ya, somos muy mayores, muy viejos, nos ha pasado de todo. Entonces, esa energía que yo percibo en el mundo latino no se percibe aquí. Aquí estamos más apopléjicos, estamos más... En fin, pero volviendo a lo que os comentaba, el Homo consumator. Este es el que nos caracteriza en nuestra época. Es un sujeto muy singular que todo lo regula a través de lo que consume.
Y por tanto, el mayor valor es la apariencia de lo que ha consumido. Es decir, aquello que decora su cuerpo, incluidos los tatuajes, es una manera de decirle al mundo, yo soy así porque he consumido esto o porque esto me caracteriza frente a vosotros, ¿no? Ese recorrido hacia el individualismo tiene mucho que ver con el hecho de consumir. Y el Homo consumator es un personaje que se caracteriza precisamente porque busca siempre, ¿cómo os diría?, la inmediatez. Es decir, esto lo quiero ya. Pero hombre, espérate un poquito y ahorra un poco. No, ya, tiene que ser ya, ¿no? Esa especie de falta de madurez tiene mucho que ver con el Homo consumator, pero no con personas de 20 años, no. Yo conozco amigos míos, yo tengo 73, que tienen 70 que me decían, hombre, después del coronavirus, lo correcto es que me haga las vacaciones de mi vida. Pues bien, hijo, pero si no puedes, pues no seré feliz. Esto es aspectos que nos llevarían muy lejos, pero es la primera característica. La segunda es la instrumentalidad. El Homo consumator siempre actúa por alguna razón que le beneficia, ¿no? La gente dice, yo por ejemplo, cuando viene algún estudiante, yo me quiero dedicar al mundo del marketing. Y yo le pregunto, ¿por qué? Me dice, porque creo que será más fácil encontrar trabajo. Y yo le pregunto, ¿y por qué? Porque encontrar trabajo es muy importante para mí. Y yo le pregunto, ¿por qué? Para ganar dinero. Ya se empiezan a mosquear. Y yo a continuación les digo, ¿te has dado cuenta que te he preguntado 4 veces por qué? Y me he contestado 4 veces, ¿para qué? Nadie, es raro que alguien te diga, me acuerdo hace unos años, que entró un alumno y me dijo algo así, le dije por qué, y me dijo, para saber más, para tener una mayor capacidad racional, para entender mejor el mundo. Me levanté y le di un abrazo, le dije, hombre, por fin hay uno que contesta el por qué. Es verdad que no nos podemos hacer responsables de contestar más para qué, porque es todo lo que vimos en la tele, todo lo que vemos en las pantallas. Ahora mismo yo estoy hablando con vosotros, tengo una pantalla aquí, con el iPad, porque si acaso se me olvida algo, que no la estoy consultando. Tengo otra pantalla aquí, que es el teléfono móvil. Tengo otra pantalla detrás con el portátil, porque este es el AirPod. Y tengo otra pantalla aquí a la izquierda, que es mi televisión. O sea, vivo en un mundo de pantallas, que es otra de las características del Homo consumator, ¿no? Luego, busca la lógica del no esfuerzo. Es decir, todo se lo tienen que dar de alguna manera preparado y arreglado, ¿no? Con estas características, la posibilidad de influir sobre él, sobre ella, sobre mí, sobre todos, se hacen muy grandes. Este es uno de los sueños dorados de las grandes corporaciones. Pero yo apenas he trabajado para grandes multinacionales. Yo he tenido la suerte de ser profesor de universidad, pero al mismo tiempo practicaba la profesión, que es una suerte que he tenido. Yo desconozco la industria, el empresariado panameño, no me ha dado tiempo a profundizar y prepararlo, pero aquí en Valencia solamente he trabajado una gran multinacional, pues que no es una gran multinacional, el Corte Inglés, que son unos almacenes. He trabajado para Ford, he dado conferencias, etc. Pero la mayor parte de trabajo los he hecho para la mediana y la pequeña empresa. Y ahí el mundo del consumidor es fundamental. La pequeña y la mediana empresa, empresas de 100, 200, 300 trabajadores, como las habrá muchísimas, la tienda de la esquina o una empresa de producción un poquito más grande, el conocer el comportamiento de la gente se hace como fundamental. Por tanto, el resumen de esta introducción, a ver, ¿he cumplido el horario? Sí, porque había quedado con una media horita. Sería esta. Claro, el tema está en que a mí me cuesta mucho resumir en una hora y por tanto yo estimo que si preguntáis, a lo mejor el asunto puede ir mejor y podemos clarificar mejor las cosas. Así que el resumen es muy sencillo. El resumen es que la psicología del consumidor es un campo fundamental de la psicología, que históricamente, que no lo he dicho, es muy anterior a la psicología clínica. La psicología económica empieza en Europa en el año 1875. La psicología clínica es un poquito más tardía, ¿verdad?
y la experimental, con Leibniz, pero en fin, lo cierto es que es un campo con una larguísima tradición y que sin embargo hay gente que me dice, esto de la psicología económica es una cosa nueva, esto de la psicología del consumidor, no, para nada. Lo que ocurre es que la psicología ha tenido unas inclinaciones que hacen que, bueno, todos nos guste ser clínicos, yo el primero, y además en esta casa se habla mucho de psicología clínica, es una cosa tremenda. Hoy hablaban del caso de una niña, en fin, y yo me lo tengo que escuchar, y yo intento colocar lo mío en psicología al consumidor, y en fin, no les es sagrada, pero en fin, que el resumen es obvio, ¿no? Que la psicología del consumidor es muy importante en la conducta social, no solamente para la compra-venta de productos, sino para el desarrollo personal, para el desarrollo de la gente, y que, en fin, esto es lo que he podido decir en esta introducción, y yo entonces quedo para todo lo que me queráis preguntar. Me parece que puede ser más interesante. Adelante. Hombre, hola. Hola, yo me he quedado con algo que nos comentó ayer, que es sobre hace cuánto se comenzó a desarrollar la psicología del consumidor en Europa. O sea, entiendo que fue una de las primeras áreas, ¿no?, que se desarrolla. Sí, pero con un enfoque muy teórico, también debe quedar claro, porque el consumer behavior pues, empieza en Estados Unidos en 1902, 1903. Pero la psicología económica se inicia aquí en Europa, específicamente en París, en el año 1875. Un señor que se llama Gabriel Tarr, el cual escribe un libro que se llama Psicología Económica, mucho antes de que se produjeran los experimentos de la psicofísica, etcétera, en el cual hablaba de la importancia que tiene la psicología para estudiar el comportamiento económico y cómo no se puede explicar el comportamiento económico sin la psicología. Esa es una tradición que se ha mantenido dentro del campo de la economía y que los psicólogos hemos ignorado de una manera, yo diría que tremenda. Yo, como me dedicaba a temas de marketing, hubo un congreso mundial en 1984, aquí en España. Era un congreso que teníamos que haber hecho en el 81 y a raíz del golpe de Estado no pudimos hacerlo, del intento de golpe de Estado. Entonces habían divisiones, y había una división que se llamaba Psicología Económica y del Consumidor. Y mis amigos listos de la Complutense de Madrid dijeron, esto, ¿quién sabe en España de esto? Quintanilla. Y entonces me llamaron, porque en aquella época no funcionaba el correo electrónico, quiero recordar, y me dijeron, oye, te tienes que dedicar de esto. Porque eso yo no sé nada. Psicología económica, pero ¿eso qué es, no? El marketing, consumidor, suena eso, ¿no? Me decían, pero no lo sé. En fin, entonces acepté. Yo creo que acerté, porque empecé a moverme en el territorio, estuve en Holanda, estuve en París, empecé a descubrir un campo que tenía publicaciones, libros, revistas. Estuve en la Universidad de Bath, allá estaba Stephen Lee, el cual tenía un libro ya manual. Estaba a punto de sacarlos para enseñároslo, pero no vale la pena. Hoy en día vivimos de otra manera. Y a raíz de eso me di cuenta que lo que yo estaba haciendo investigación de mercado. Yo hacía trabajos para las empresas que querían lanzar al mercado. Por ejemplo, una investigación de mercados que hice fue el uso del brick como envase para la leche. Entonces, una gran empresa española de la zona de Burgos contactó conmigo y me dijo, oye, queremos saber si el brick va a tener éxito. Lo estudié muy a fondo, por supuesto con técnicas psicológicas, y llegamos a la conclusión que sí, que íbamos a tener éxito, que iba a tener éxito. Bien, los detalles, reuniones de grupo, entrevistas, encuestas, y nos salían unos consumidores de futuro, que eran chicas como Karen. Y sin embargo, las señoras que estaban comprando en toda la leche eran como mi abuela, ¿no? Entonces mi abuela iba a dejar de comprar leche. Iba a aparecer gente como Karen, que necesita comprar rápidamente, que no quiere tener problemas, que quiere, ¿cómo os diría yo?, acumular perfectamente lo que ha comprado. Claro, el envase brick, a diferencia del vidrio, es colosal, ¿no? Yo les llamé consumidoras cru, o consumidores cru, que buscan comodidad, rapidez y utilidad. Y entonces me acuerdo que me fui allí a un pueblo de la provincia de Burgos, se llama Aranda, el Duero, sitio maravilloso,
Y de ahí le dije, no, fabricar brick. Es que, ¿por qué nos tenemos que creer esto que nos dices? Porque lo habéis pagado. Ya, pero ¿tú sabes lo que supone cambiar todo el sistema productivo de la empresa? Porque claro, hay que poner otras máquinas, bueno, pues eso ya es cosa vuestra. Que es uno de los temas que tenemos ahí, que claro, nuestro territorio es opinático. Tú haces una buena selección personal y dices a la empresa, este es el ingeniero que tenéis que seleccionar. Y entonces yo, oye, ¿no podías poner 3 si elegimos uno? Pues no, es el correcto, ¿no? Confiar en más en el mundo de los negocios es muy complicado. El caso es que esta empresa aplicó el BRIC y se han hecho casi con el mercado español, porque fueron los primeros en hacerlo. Y claro, el puntazo, como decimos aquí en España, fue muy grande, ¿no? Claro, eso es lo que yo estaba haciendo. Y de repente descubro que hay un terreno en el cual se estudia cómo tomamos decisiones económicas, cómo decidimos comprar un piso, cómo decidimos ahorrar, cómo valoramos el dinero. Por ejemplo, cuando España entró en la nueva moneda, el euro, otros lo estuvimos estudiando en un pueblecito pequeño, y estuvimos estudiando qué ocurría con el euro, ¿no? Y ya dijimos lo que iba a ocurrir, que la gente nueva que llegaba, que tenía a lo mejor en el 2000 6 años, toda su vida pensaría por euros. Y los que eran un poco más mayores, como yo, siempre pensaríamos con pesetas. De tal manera que yo he dejado hace poco de hacerlo, ¿eh? Pero normalmente decía, voy a multiplicar por 138, ¿no? Por la regla del 6, para saber, ¿no? Eso se llama psicología del dinero. Yo tengo varios libros escritos sobre esto. Por ejemplo, descubrí también algo apasionante, que, mira, he vendido bastantes libros en Latinoamérica sobre esto. Lo siento, pero se llama psicología de la pobreza, ¿no? Y en el cual yo señalo los problemas del por qué se produce desde el punto de vista económico, no tanto desde el punto de vista neoliberal. El neoliberalismo, que es una corriente del capitalismo interesante, por decirlo de alguna manera, tiene muchos agujeros. Por ejemplo, Reagan llega al poder diciendo que va a bajar impuestos. No los baja, los aumenta. Y no pasa nada, no sé cómo decirte. Y dice, bueno, pero en el liberalismo dice que los tiene que bajar y casi anular. Y sin embargo, no los de bajo. Lo mismo que Reagan, que la Thatcher. El neoliberalismo tiene un problema, es que es muy individualista. Ahora con el coronavirus, aquí en España hemos tenido problemas porque hay gente que dice que su libertad consiste en hacer lo que le dé la gana. A veces, hombre, un poquito de calma, ¿eh? Entonces les dices, tu libertad acaba donde empieza la mía. No, pues a mí me da igual dónde acabe tu libertad. No sabes cómo combatir esto, ¿no? Es la falta de razón y ese individualismo exacerbante, ¿no? Yo creo que la libertad, me gusta una metáfora que dice que es como una cometa. Una cometa puede volar donde quieras, pero siempre tiene que estar sujeta al suelo, porque como se suelte se va, ¿no? Yo sé lo que es la pobreza. El español medio no lo sabe, pero es que yo he vivido en una familia con muchas limitaciones. Y sé lo que esto supone, porque la pobreza económica a veces lleva apareja la pobreza cultural y ella la pobreza académica, ¿no? Entonces, claro, todo esto lo estudiamos en psicología económica. Y a veces somos muy puñeteros, porque no hay gente que lo que quiere oír es un mensaje diferente, ¿no? Y entonces me dice, ¿pero cómo se come eso? ¿Usted cómo puede estar, por ejemplo, haciendo investigaciones de mercado para una empresa y al mismo tiempo haciendo un análisis crítico del problema que lo tenemos y grave, del problema de la pobreza en España? Pues porque una cosa no invalida la otra, no tiene nada que ver. Y esa es la grandeza de la psicología económica, ¿entendéis? Que nos podemos mover dentro de un espacio muy amplio, que va desde el terreno del marketing más radical, ¿verdad?, al terreno de las ONG más activas y vivas, ¿no? Y en todo eso está el consumidor. Y eso es apasionante, ¿no? Y eso lo descubrí viajando. Bueno, yo a París he ido mucho. Es la ciudad de mis entretelas, una ciudad preciosa, que imagino que si no habéis estado, seguro que un día venís por Europa. París es una ciudad imprescindible. Valencia es fundamental, pero bueno, París es imprescindible, ¿no? Y yo a París he tenido la suerte de dar clases en la Sorbona, en la misma aula, dicen, que probablemente no sea la verdad, la misma aula donde impartía clases René Descartes, René Descartes. Entonces, claro, es una apasionante entrar en una biblioteca
y ver con una letra pequeñita lo que escribía Gabriel Tar sobre la conducta económica. Él hablaba de una cosa, hablaba de comportamiento hipnótico y decía que una buena parte de la sociedad se movía a través de ese comportamiento, conducta hipnótica. Todos de repente, boom, 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 para allá, boom, boom, para acá, ¿no? Esto lo estudiamos en psicología social, es fundamental. No sé si he contestado a tu pregunta, ¿sí? Bueno. Sí, definitivamente. Y algo que me llama mucho la atención es que, y lo comentaba también ayer, era que esto se desarrolló incluso antes que las obras de Freud, ¿no? Que las obras de Freud son muy conocidas y acá las vemos incluso a lo largo de la carrera, pero que esto, o sea, esto fue algo que comenzó incluso antes. Entonces, Claro. bueno, ya llama muchísimo la atención. Tenemos una pregunta en el chat, Karen. Finales del 19, perdona que te Sí. interrumpa, pero claro, la dimensión terapéutica de la obra de Freud tarda un poquito más. Claro, el tema de fondo es que es similar. Es decir, la inquietud en psicología por los problemas, claro, Freud lo que le preocupaban eran básicamente problemas neurológicos, cuidado, ¿eh? Luego llegó a la conclusión que llegó. Pero los problemas de corte económico, lo que estoy intentando transmitir, y entiendo que te llama la atención, desde un punto de vista psicológico, ya interesaban a finales del siglo XIX. Esto es lo que a mí me llamó también muchísimo la atención. Pero, en fin, este es un valor que hoy en día no se reconoce. Es decir, tienes que tener en cuenta que los grandes teóricos del neoliberalismo hablan del final de la historia. O sea, como si la historia ya no tuviera ningún tipo de importancia. Y como hemos acabado, y esto es lo que hay, ¿no? Y el pobre es pobre porque genéticamente está predispuesto a eso, y las chicas guapas son guapas porque genéticamente están predispuestas a eso, y los tíos feos son feos porque genéticamente están predispuestos a eso. Ya no existen las posibilidades de maquillarse, de establecer un mecanismo de superación personal, ¿no? Claro, hay que tener en cuenta que este finales del 19 en Europa es espectacular. Porque claro, tienes a Freud, pero tienes ni más ni menos que a Nietzsche, que es fundamental, porque hay gente que dice los libros de autoayuda. Bueno, Nietzsche es el primero que dice que el ser humano se tiene que superar a sí mismo. Esa idea de superación personal, luego se malinterpretó porque la hermana era un poco fascista, ¿no? Marx, Darwin, bueno, Darwin un poquito antes, pero en fin, claro, es un momento clave desde el punto de vista ideológico, del pensamiento social. Y claro, Gabriel Tar es uno de los que aporta muchísimo, pero queda tapado porque de alguna manera la psicología se proyecta en otra dirección. Y a mí me parece espléndido. Espléndido. Mi mujer es psicóloga clínica. Está en la cama esperando a que acuda yo. ¿Vale? Y, fantástico. Y mi hijo también, pero yo no. Y no veo que haya incompatibilidad. Esto es lo que estoy intentando transmitiros, ¿veis? Y es más, se puede trabajar en el ámbito del comportamiento del consumidor para hacerse un dinerito y poder luego montar la clínica con un poco más maduro, ¿verdad? Porque jovencitos es muy difícil hacer clínica y por tanto son territorios que pueden permitir trasvases muy interesantes. Sí, voy a leer la pregunta que pusieron en el chat. Dice Sara Camargo, buenas tardes. Aquí está, wait. Aquí. Buenas tardes, usted mencionó que comprar y consumir no es lo mismo. ¿Cuál sería entonces el objetivo final del conocer la conducta del consumo? ¿No sería pues el lograr que la persona compre algún servicio o producto? Sí, desde el punto de vista del marketing, sí. La psicología del marketing lo que pretende es que la gente compre. Pero desde el punto de vista de la psicología del consumidor, no. Lo que pretendemos, ya lo comentaba antes, de la psicología del consumidor, es comprender por qué lo hace. Y por eso hacemos, tiene que ver con el territorio más investigador, más teórico. ¿Por qué la gente compra? Esta sería la pregunta que nos haríamos en psicología del consumidor. Si queréis, le podemos dar la vuelta. Porque las personas no compran. ¿Por qué una persona compra esto y no lo otro? Eso es lo que diríamos en psicología del consumidor. Pero luego vienen otras preguntas que haríamos en psicología del consumidor. ¿Por qué las personas compran esto y luego no lo consumen? Por ejemplo, la ropa. Aquí en Valencia, que yo he hecho estudios, resulta que aproximadamente un 20% de la ropa que compran mis estudiantes
no la usan. Y la tienen, le llaman fondo de armario, que no sé muy bien, es decir, para usarla en un momento determinado. Ahora hay una empresa que te compra venta de ropa que no veas, es decir, que puedes lo que no te ha gustado volverlo a vender, ¿no? Eso nos interesa averiguarlo también. ¿Por qué la gente compra y no lo usa? ¿O por qué la gente llega la hora de comprar comida y no la compra de manera razonable? Entonces hay respuestas de todo tipo. Por ejemplo, hay respuestas que tienen que ver con el estilo de vida que tenemos, ¿no? Sentido de que se hace una compra a la semana. Yo compro todos los días. Es verdad que estoy jubilado. Desde que lo hago, yo no tiro comida. Sin embargo, la gente que compra todas las semanas tira muchísima comida. ¿Y por qué ocurre eso? Porque cuando vas a comprar es como cuando vas al restaurante. Te ponen la carta y dices, ostras, langosta, no sé qué, ostras, acompañada de chorizo, en fin, es una broma, ¿no? Todo, y luego te lo tienes que comer, pero como lo has pagado, lo tengo que comer, y acabas con indigestión. Eso es porque, de alguna manera, tu expectativa es comprar todo lo que puedas. Pero consumir es otra cosa. Y esto es lo que estamos intentando decir, y por eso hay que poner un poquito de razón. Yo he hecho cantidad de trabajos para asociaciones de consumidores, intentando educar un poco al consumidor en sus formas de comprar. Aquí el consumidor que más tira es lo que llamamos aquí en España, en Valencia, yo lo he llamado el consumidor urbano. Es un consumidor que vive fuera de Valencia, casitas preciosas, y compra una vez al mes. Ahora esto se está aliviando porque con Internet podemos hacer ajustes que antes no podíamos hacer, ¿no? Ese es un ejemplo, que podríamos poner muchísimos más. Por ejemplo, ¿por qué nos comportamos de manera tan irracional cuando vamos a las playas, ¿no? Tirando productos. Yo he hecho mucho submarinismo. Aquí tenemos el mar Mediterráneo que el pobrecito se nos está quedando en un charco, porque lo estamos maltratando mucho. Yo he entrado y he visto el fondo marino, ¿no? Y he disfrutado con él. Yo he vivido un Mediterráneo, no os podéis imaginar lo bello que era. La última vez que entré, bajé 20 metros y me quedé ahí asustado de lo que veía, ¿no? Dentro de las gafas yo lloraba, porque estaba lleno de plástico, ¿no? Eso lo hemos comprado, pero no lo consumimos. No sé cómo decir, nos deshacemos de él. Por tanto, es verdad, antes lo comentaba, que hay un territorio, que es la psicología del marketing, que incide en la compra. Claro, pero en el terreno de la psicología del consumidor intentamos averiguar por qué la gente es tan buena gente y a veces tan mala gente, ¿no? Por expresarlo de una manera filosófica, ¿eh? O sea, nos interesa profundizar un poco más en su pensamiento. Espero haber contestado a esta chica. Sí, me parece que... Perdona que te interrumpa. Perdona que me interrumpa. Hay que presentarme a veces de otra manera. Mi nombre correcto, ¿vale? Mi nombre correcto es ismael.quintanilla@uv.es. Y ahí basta con que lo escribáis en un correo y me digáis, me interesaría esto, quisiera profundizar en lo otro. Yo formo parte de una universidad pública y por tanto estaría encantado de atender vuestras dudas y reflexiones, incluso aquello que no he contestado convenientemente. Adelante. No sé si alguien más quiera escribir en el chat otra pregunta que tenga. O igual y alza la mano y le podemos abrir el micrófono. Sí, también puede ser esa otra opción. Yo sí quería, yo tengo una duda. Ok, me ha quedado como bastante claro ciertas cosas que antes yo decía que era como muy iguales o parecidas, por ejemplo, esto de psicología del consumidor, psicología del marketing, y tenía yo otra duda. Otro término que yo he escuchado bastante es el neuromarketing. ¿Esto en qué entraría? O sea, ¿entraría en la psicología del marketing o del consumidor o en cuál campo entraría? Bueno, vamos a ver. Lo primero que hay que decir es que la neurología es un territorio básicamente médico.
Lo digo porque a veces se confunden las cosas. La neuropsicología es diferente. Y eso tiene que ver con lo que tradicionalmente se ha llamado psicología biológica o psicología de lo biológico, ¿no? Yo creo que la irrupción de la palabra neuro ha sido tan demoledora que ha creado una gran cantidad de tendencias, no todas justificadas, ¿no? En el ámbito del marketing, el neuromarketing no es más ni menos que utilizar técnicas que estén asociadas con la percepción del cerebro para vender. Y esto, desde luego, suscita reflexiones muy diversas, ¿no? La primera reflexión es si funciona tan bien como de alguna manera se quiere decir. Yo creo que es una denominación feliz y que a veces para vender hay que utilizar denominaciones felices, ¿no? Reconozco que decir psicología económica vende menos que decir neuromarketing, ¿no? Porque parece que ya con el cerebro ya parece que lo hemos resuelto todo. Yo creo que ese cerebrocentrismo, eso de colocar el cerebro siempre en la punta es un error, una exageración, que pasados unos años, pues probablemente nos lleve a otro tipo de reflexiones. Por tanto, mi respuesta es que el neuromarketing está ahí, para ciertas cosas es muy interesante, pero que para eso no hace falta hacer un abordaje neurológico. Por ejemplo, la percepción de los olores. Yo llevo años trabajando con la percepción del sabor. Tenemos aquí un centro de innovación tecnológica en Valencia. Hemos trabajado mucho con temas de sabores, olores, gusto, percepción, color, ¿verdad? Que todo está muy relacionado con lo neuro y nunca lo hemos llamado neuromarketing. Pero, sin embargo, ahora, si quisiera vender ese producto, le llamaría neuromarketing. Por tanto, es una denominación feliz de algo que los psicólogos venimos haciendo desde principios de siglo. Sí, con respecto a ese tema, hay una pregunta en el chat. Dijeron, dice la tendencia del neuromarketing, ¿cuál es su pronóstico para el futuro al respecto? Pues yo creo que para el futuro saldrá una alternativa o tendencia diferente, porque nos movemos en un mundo en el cual hay que inventar cosas y las cosas se agotan con una relativa facilidad. Por el momento es una tendencia consolidada y seria, pero vuelvo a insistir que en psicología lo estudiamos, en psicobiología lo estudiamos y bueno, nosotros aquí tenemos unos laboratorios realmente espectaculares para trabajar no solo con ratitas, sino con resonancia magnética, en fin. En mi equipo, el que yo he dejado en UIPEC, que tú has comentado, la última factura que tuve que firmar como director, porque ahora, claro, ya estoy apartado, soy profesor honorario, era para comprar un aparato de resonancia magnética, porque queríamos estudiar percepciones asociadas con la conducta de compra o con la conducta del consumidor. Por tanto, está ahí, es insisto, una denominación feliz, porque decir que yo trabajo con resonancia magnética para analizar las percepciones que el consumidor puede tener respecto de un determinado producto y la posibilidad de alterarlo en función de lo que percibamos en las áreas activas intelectualmente, esto no vende nada. Entonces digo, ¿usted qué hace? Neuromarketing. Y ya todo el mundo parece que lo entienda, ¿no? Es como cuando dice, bueno, ¿qué tal es este hombre? Es un tipo especial. No has dicho nada y lo has dicho todo, ¿entiendes? O sea, es como, ya acaba la conferencia, ¿qué tal este hombre en español? Oye, no está mal. No sé, es una manera de decir nada diciéndolo todo, ¿no? Pues esto del neuromarketing tiene ese tipo de enfoque, ¿no? En el cual es una palabra muy feliz. Neurofelicidad, neuroabordaje, neuromúsica, neurodeporte, tú coloca la palabra neuro delante y no veas, ¿sabes? Dentro de nada aparecerán también libros que serán el neuroligue, bases de los sistemas neurológicos para ligar a través de tics neurológico-mentales que hacen que la chica o el chico actúe de manera irrefrenable volcándose en los brazos de su interlocutor. Y de ese libro son capaces de vender miles, ¿sabes? ¿Por qué? Porque la gente se acoge muy bien a lo sencillo, a lo simple, y no quiere saber nada de lo complejo. Por eso materias como la filosofía no pueden estar de moda, porque la filosofía tiene una versión crítica y compleja. Aquí hay un debate estos días en Valencia porque la quieren eliminar del bachiller. Y bueno, pues probablemente lo harán, ¿no? Pero, por ejemplo, en psicología nos olvidamos
que provenimos de la filosofía. Y como hay gente que me dice, no, ¿por qué tal? No, perdón. La Universidad de Harvard crea el primer departamento de psicología, si no lo recuerdo mal, en las primeras décadas del siglo XX, siglo pasado. Y lo hace una extinción, que se pasan del departamento de filosofía y crean el departamento de psicología. Desde filosofía. Y Martens, que es uno de los grandes, uno de los inventores de la máquina de la verdad, pero este actuaba con un instrumento para medir la tensión. Un personaje increíble, porque en aquella época los psicólogos eran gente muy diferente ahora. Ahora somos más ovejitas, más adaptados, más, ¿cómo te diría yo?, más civilizados. Pero este, por ejemplo, vivía con 2 mujeres. Un personaje increíble. Por supuesto, con el consentimiento de los 3. Hay una película hecha por ahí, el profesor Martens, no sé qué, ¿no? La quieren ver la gente que nos está escuchando. Y era guionista de cómics. La Wonder Woman, la Mujer Maravilla, lo hizo él. Entonces, es muy curioso ver cómo este hombre reivindicaba una psicología de lo, entre comillas, normal, ¿no? Y este hombre provenía del mundo de la filosofía. Igual que Gabriel Tar, que venía del mundo de la filosofía. Yo, que por una serie de avatares estudié primero una carrera de ciencias, luego estudié la filosofía y la filosofía me llevó a psicología. Por tanto, esto no deberíamos olvidarlo. El ser humano es de una extrema complejidad y que estas ecuaciones funcionales con las que trabajamos, A implica B, esto hay que ir con cuidado. Todos los modelos matemáticos de psicología, la mayor parte, se basan en estadística correlacional. Dicen, si A luego B, bueno, pero eso no quiere decir que B sea el resultado de A. El comportamiento humano es muy complejo. Entonces dice, bueno, si el cerebro A, luego la conducta B. Y ahí entramos en el neuromarketing. Si yo consigo manipular el cerebro, no la persona, que eso ya sería mucho decir, pero en fin, sin que se dé cuenta, el resultado es espectacular. Qué sueño dorado. Voy a conseguir que compren mi producto sin pensar. Pues mire, eso, primero, yo formo parte del Colegio Oficial de Psicólogos, lo siento, pero formo parte del Comité de Ética Profesional. Y no sé si eso lo vería muy bien. Pero suponiendo que lo viera bien, creedme que no da tantos resultados como se dice. Otra cosa es que yo lo quiera vender, porque necesito trabajar, porque necesito dinero. En situaciones así se hace cualquier cosa, ¿no? En fin. Aquí en el chat tenemos otra pregunta. Dice Elías Javier, ¿cuáles son los campos en los que la psicología del consumidor puede meter la mano? Supongo que se refiere a involucrarse. Ejemplo, la pobreza, contaminación, etcétera. Perdón, lo último no te lo he oído bien. Ejemplo, la pobreza, la contaminación, etcétera. Quiere saber los campos en la que la psicología del consumidor puede involucrarse. Mira, tengo aquí una diapositiva que es una lástima porque lo hubiéramos podido cargar, pero en fin, no pasa nada. En la cual intento contestar a eso, ¿no? Mira, no sé si lo vais a ver así, no deja de ser una manera un poco peregrina, pero yo creo que se ve muy bien. ¿Se llega a ver? Sí, sí se aprecia un poco. Bueno, pues ahí se ve, tomar nota de eso, y lo que se está viendo ahí, en pocas palabras, es que hay una dimensión de carácter muy teórico, que es la psicología del consumidor, y la influencia que tiene la empresa sobre la gente, y luego hay otra, también teórica, que es la psicología económica, donde se ve la influencia que tiene el cliente sobre la empresa. Esto se llama paradigma de la causación dual. La idea de que la publicidad me influye y me manipula no es del todo correcta. La publicidad me influye al mismo tiempo que yo influyo sobre ella. Esa perspectiva, en psicología del consumidor, entendemos que hemos de estudiar la conducta del cliente y en la psicología económica la conducta de la empresa. Y con raíz de esto surgen una serie de territorios que nos llevan al final a la psicología del marketing, que es lo que habéis visto. Y ahí está psicología de la venta, trabajar en formación de vendedores y desarrollo de vendedores, la psicología de la publicidad. Madre mía, anda que no he trabajado yo en ese campo. Es un campo precioso porque es un campo creativo. La gente más
¿cómo se explicaría yo? Más brillante. También he de decirlo, un poquito locuela, que yo he conocido, es la gente de la publicidad. Y es un disfrute colosal, porque los psicólogos podemos aportar muchísimo, ¿no? Entonces tendríamos la psicología del mercado, que es el estudio de cómo se comportan los productos dentro del mercado y las personas, y finalmente la defensa del consumidor, que ese es el otro territorio donde yo coloco básicamente lo siguiente. Vamos a ver, los psicólogos actuamos para influir sobre la conducta de compra, te lo decíamos, pero también actuamos para influir en el consumidor de manera tal que sea capaz de defender sus derechos y de crear una sociedad, entre comillas, cada día mejor. Esos serían los territorios en términos globales. Y luego te voy a decir una cosa a la persona esta que ha preguntado. ¿Se llama Teodoro? Elías. Elías. Madre mía, por de Teodoro Elías. En fin, Elías, donde tu imaginación te lleve. Donde tu imaginación te lleve. Porque yo creo que la psicología no puede ser hacer solo lo que te han dicho en la universidad. Si haces eso, hay que ir más lejos, porque te desenvuelves en el mundo. Yo lo desconozco. Ya me gustaría estar en Panamá, ¿no? De verdad, ¿eh? Y entonces, a lo mejor esta conferencia la hubiera dado de otra manera y a la hora de acabar hubiéramos tenido ocasión de interaccionar. No sé el mundo en el que estás, pero, por ejemplo, yo he recibido mucho estudiantes de doctorado latinoamericanos. Se ha recibido de México, de Perú, de Panamá, ninguno, por cierto, de Argentina, de Chile, bueno, en fin, de Costa Rica, un país espectacular, en fin, también de China, en fin. He tenido siempre por aquí, de Cuba, y una cosa que cuando venían yo les decía, olvidaros de lo que estáis viendo. Pero ¿cómo? No, no, tú sigue pensando en Cuba, tú sigue pensando en México, porque si te guías por los mecanismos que utilizamos aquí para comprar, probablemente te equivoques. Había una cosa donde todos parecían coincidir, y era la comida. La comida es muy divertido ver cómo cuando llega aquí un mexicano, o llega un cubano, o llega un argentino, ¿verdad? Que intentan hacer la comida que ellos hacen allí. Entonces, eso me encanta, ¿no? Porque es la manera de compartir. Pero a la hora de ir a comprar, un argentino se comporta de manera muy diferente. Por ejemplo, los argentinos, por poner el ejemplo rápido, ellos no miran al mar. Como son emigrantes y vienen del mar, entraron por ahí por el Río de la Plata, pues no miran allí, miran hacia adentro. Y son grandes comedores de carne. Sin embargo, los peruanos es otra historia. Por tanto, yo creo que tenéis que pensar en el país en el que estáis y Elías, tienes que echarle toda la imaginación que puedas y decir, yo he hecho esta carrera, parece que lo que me gusta de ella es este campo, me voy a dedicar a él, pero siendo consciente que igual tienes que cambiar y que te tienes que adaptar, porque el mundo va a veces más rápido que lo que damos de formación en la universidad. Perfecto. Yo tenía una pregunta porque me quedé pensando lo que usted dijo del mar Mediterráneo y quería preguntar, o sea, ¿de qué manera se puede combatir ese consumismo de compro y no utilizo o de compro y desecho sin pensar en las consecuencias, ¿no? ¿De dónde va a parar eso? Yo recuerdo una vez que alguien me preguntó que como un humanista como yo, que es mucho decir, sí que me defino como un libre pensador. No me gusta que me digan lo que tengo que hacer. Me gusta decidirlo yo, de siempre, por cierto. Mis problemas me costó cuando era joven. Pero, en fin, como un humanista como usted, o sea que como puedes imaginar me emociona mucho cuando me lo dicen, se dedica al marketing. Y yo siempre he contestado lo mismo, porque la única manera que tengo de combatir un marketing agresivo es haciendo mi propio marketing. Si yo, por ejemplo, para presentar una ponencia en un congreso en la cual me quiero marcar un tanto y obtener un resultado que me permitan promocionarme dentro del medio universitario, pues tendré que saber vender ese producto, ¿no? Y en ese sentido yo creo que una buena parte de las cosas que hacemos tienen mucho que ver con ese marketing al que me he referido, ¿no? Y yo creo que es muy importante tener eso en cuenta, porque al final todos de una manera u otra lo hacemos. Yo, por ejemplo, a veces me río porque ahora llevamos 42 o 43 años de pareja mi mujer y yo. Y hay momentos que me dice,
¿tú te acuerdas cómo me conseguiste ligar? Y yo dije, utiliza el marketing, cariño. Y ya se ríe mucho, pero en fin, no veo dónde está el problema, porque al final uno utiliza técnicas para llegar aquí o allá y el otro utiliza técnicas para, entre comillas, protegerse, ¿no? Esto forma parte del mundo en el que estamos, debemos ser capaces de vivirlo tal cual es, ¿no? En fin, no sé si he contestado la pregunta. Sí, sí. No me he ido por allá, ¿no? Vale, vale. No sé si alguien más tenga dudas que pueda contestar o si llegamos a... Es que acabo de entrar en los chats. No sabía que podía entrar Sí, sí. y acabo de entrar ahora yo. No, sí que sabía que podía entrar. Lo que pasa es que este programa yo no lo... Es la primera vez que lo empleo. Mi mujer dice que ya lo ha empleado ya muchas veces. ¿Cuáles son los campos? Sí, yo creo que contesta a todos. Elías me da las gracias. Pues las gracias a ti, Elías, porque al final el tema siempre es el mismo, ¿no? Que el agradecido tiene que ser el profesor, no vosotros. Aquí está Sara Camargo que dice, ¿de qué manera afecta la pandemia? Oh, qué interesante pregunta. A la psicología del consumidor. No mucho, no, muchísimo. Podéis imaginar, yo tengo ya varias cosas hechas. Llevo entre manos una investigación amable para intentar analizar estos asuntos. Pero mira, por ejemplo, ha habido un descenso de las ventas, no solamente, no solamente porque la gente va menos a las grandes superficies a comprar, sino porque cuesta. Esta es una ciudad grande. Valencia tiene 2,5 millones de habitantes, es una ciudad, la tercera de España, ¿no? Detrás de Barcelona, ¿no? Y en una ciudad donde yo el otro día estuve por el centro y ya empezó a ver gente, ¿no? El coronavirus lo que ha hecho es hacernos comprender que la protección es fundamental y que no todo se arregla comprando. Por ejemplo, yo he pasado una enfermedad un cierto periodo de tiempo y luego se me ha juntado con el coronavirus. Llevaba 3 años sin comprar nada de ropa. Esto es algo inaudito, ¿no? Y cuando fue el viernes pasado, me fui al centro de la ciudad a comprarme unos pantalones. Pero es curioso, me hubiera comprado toda la tienda y no lo hice porque me di cuenta que no me hacía falta. Porque he pasado 3 años sin comprar nada de ropa. Reconozco que yo no soy un jovenzuelo, que por tanto no me hace falta tanta ropa, pero mi mujer ha comprado más que yo. ¿Por qué? Pues porque ella ha tenido relaciones sociales más grandes que he tenido yo. El coronavirus aún no ha acabado, ¿eh? La vuelta a la normalidad no va a ser fácil, ¿eh? Esto es un proceso que ahora la gente lo va a intentar ignorar. Aquí en Valencia, el sábado, no, este domingo que viene, nos van a permitir ya ir por la calle sin mascarilla, porque estamos con índices muy bajos. Tenemos la zona de España, vosotros sabéis que España funciona por autonomías. Bueno, la Comunidad Valenciana es la que mejor ha hecho las cosas y por tanto tenemos un índice muy bajito. A partir del domingo vamos a poder ir sin mascarilla. La pregunta que voy a hacer es ¿cuántos van a ir sin mascarilla? Y la mayor parte lo va a hacer. Pero yo creo que habrá mucha gente que no se va a quitar la mascarilla, porque el miedo está ahí y la variante está ahí. Y el periodismo tiene que vivir alarmándonos, ¿no? Por tanto, el coronavirus ha producido un efecto de parón y ese efecto de parón lleva parejo o puede llevar parejo una reflexión. Que es lo que estoy intentando decir. ¿Para qué tanto? ¿Para qué tanto? Si además me puedo morir a la vuelta de la esquina. Yo he perdido cantidad de amigos de la universidad. El decano de Derecho, buen amigo mío, ha fallecido por el coronavirus. Y no os voy a contar. Es un horror. Yo no quiero hablar de esos horrores, aunque es importante tomar conciencia de lo que supone esto. Y luego otro asunto. Hay un cambio drástico. La gente, aquí por lo menos en España, se ha hecho un poquito más solidaria. Siempre están los egoístones, faltaría más, ¿no? Yo le llamo los listillos, ¿no? Que es gente que dice, yo soy más listo que tú y por tanto, espera que ponga, no vaya a ser que me quede sin batería. Y por tanto, hago las cosas como me dan la gana, ¿no?
yo creo que el coronavirus va a tener consecuencias muy importantes. No hablemos ya en el terreno de los sanitarios. Por ejemplo, hay hospitales donde los psicólogos hacen terapia matinal por grupos de departamento. O sea, aquí en el clínico, que es un hospital que tengo, por eso lo señalo aquí, porque está aquí al lado, en ese hospital por la mañana, a las 8 de la mañana, antes de empezar, cuando entra el turno, se reúnen y hacen ejercicios de concentración, de relajación, de respiración, y los hace un psicólogo. ¿Por qué? Pues porque esta gente lo ha pasado muy mal en los hospitales. La gente ha muerto como, ahora no se ha olvidado, pero han muerto muchísimos. En España han muerto 80 y pico mil personas. O sea, es muchísima gente. Por ejemplo, antes morían, que os diré yo, 2 personas el fin de semana en accidente y la gente se rasgaba las vestiduras. Y aquí estamos día tras día, aquí en Valencia, que estamos muy bien, pues un día mueren 2, un día muere 1, todos los días. Entonces, claro, todo eso, ahora estamos en la fase de ignorarlo, ¿no? Es decir, hemos de vivir y hemos de ser felices y hay que salir de esto, ¿no? Pero no nos damos cuenta que eso no es lo importante. Lo importante es la manera como nos comportamos entre personas, el afecto que nos tenemos, la solidaridad que presentamos, la alegría, la transmisión del cariño, la ternura, ¿no? Valores que se han ido muriendo, lamentablemente, y que en psicología social decimos que son clave. No sé si he contestado. Ostras, hay más. A ver, ¿de qué manera afecta? Sí hay más. Amanda López, tiene acceso al chat. Sara Amargo, muy interesante, profesor Ismael. Hombre, gracias a ti. Sara, madre mía. Debes saber que yo hace ya media hora que debería estar durmiendo, pero no lo digo como reproche, que estoy encantado. Y estoy muy contento de estar aquí. Ya ha venido algún hijo ahí a decirme, ¿pero qué haces aquí a estas horas? Claro, no he explicado a todo el mundo que estoy dando una conferencia. Imagino que estarán sorprendidos, pero me da igual. Estoy feliz, porque, en fin, estoy hablando de lo que me gusta con gente que me escucha, ¿no? Así que, Sara Camargo, gracias a ti. Y nosotros muy contentos de tenerlo, la verdad. Es muy placentero escuchar a alguien que hable con tanta pasión de lo que enseña y también de lo que ejerce, porque, pues como usted dijo, ha tenido la suerte de hacer ambas y siento que para nosotros escucharlo es muy fructífero, nos llevamos de verdad mucho conocimiento que pues dentro de la carrera en estas materias que damos tal vez no hubiésemos visto a tanta profundidad. No sé si alguien más tiene alguna otra pregunta o llegamos al final de la conferencia. Está el chat habilitado o pueden levantar la mano como lo mencionamos anteriormente y les habilitamos el micrófono. Bueno, yo insisto en lo que os he dicho, que si necesitáis más información o queréis profundizar en algún detalle o algo, me escribáis un correo electrónico. Me digáis esto por aquí, esto por allá, me gustaría esto, me gustaría lo otro, ¿no? No tengo todos mis libros en PDF, pero muchos de ellos son perfectamente encontrables en la red, ¿no? Incluso los cuentos que escribo yo, para felicitar a mis alumnos en Navidades, les escribía un cuento. En principio eran cuentos de corte psicológico, luego se fueron transformando más en cuentos de la vida, ¿no? Hasta tal punto que ahora lo vamos a publicar en una reunión de algunos de esos cuentos, que algunos de los grandes pintores, ilustradores valencianos me van a dibujar y va a ser una cosa maravillosa, que cuando llegue el momento, si me acuerdo, os diré, mira, podéis entrar por aquí y descargaroslo, porque esos cuentos, yo no cobro por esas cosas, Dios me libre. Yo tengo un sueldo espléndido, estable, seguro, fijo, que dudo mucho que vosotros tengáis esa suerte, aunque puede ser también, no faltaría más, y entonces yo estoy muy agradecido a todo lo que me ha dado la sociedad, claro que sí, y por tanto yo encantado. Así que ya sabéis, si me necesitáis otra vez, queréis algo así como psicología del consumidor, 2, o psicología económica, historia y surgimiento, o el campo de aplicación específico, yo encantado de dar otra conferencia, me entretiene, me alivia de mi responsabilidad, porque vuelvo a repetir, a mí me ha pagado el Estado, cifras yo creo que considerables, y lo poquito que puedo devolver lo devuelvo encantado de la vida. ¿Vale? A ver, traerme más.
Sí, sí, bueno, no sé si podré ir por Panamá, Lucía. Ya me gustaría. Ya me lo dijo el otro día, ya me lo dijeron aquí estos dos jóvenes. Me dijeron, tenías que venir. Yo me iría disparado. De hecho, es una locura Latinoamérica para mí. No os podéis imaginar cómo amo Latinoamérica. Y digo toda Latinoamérica, ¿eh? Por tanto, al decir Latinoamérica, incorporo también Brasil, etcétera, ¿no? Porque el otro es Hispanoamérica. Lo que pasa es que eso cuesta decirlo, como está esa tremenda leyenda negra en contra de los españoles, pues a veces es un poco complicado. Claro, yo a veces digo, pero si yo no fui allí, o sea, ni mi familia tampoco, siempre estuvimos aquí en España, pero en fin, ¿no? Bueno, sí, esta era una pregunta que me esperaba, ¿no? La hace Elías otra vez. ¿Qué tanta importancia tienen las emociones a la hora de consumir? Porcentualmente el 90%. O sea, pero no solamente porque la han tenido siempre, sino porque el juego social ha sido y es un juego emocional. Y ha sido uno de los mecanismos que ha utilizado las grandes multinacionales para obtener una respuesta por parte de la gente. Por tanto, si las emociones ya contaban, ahora aún cuentan más. ¿Vale? Qué bonito el castellano. Qué tan preciosa ponencia, profesor Ismael. Qué bonito. ¿Cómo habláis el castellano? Es una maravilla. Usted ha cambiado mi comprensión. Hombre, pues espero que sí, porque, bueno, no lo sé, me encanta. Bueno, pues ya sabes. No le iba a leer muy bien. Natalia probablemente, o Nata. Si necesitas más, ya sabes, ismael.quintanilla@v.es. Bueno, yo quiero reiterarle el agradecimiento que le ha dado Karen por compartirnos un poquito de su conocimiento y regalarnos su tiempo en la tarde-noche de hoy. Yo creo que pues las conferencias de esta semana en sí, bueno, estamos celebrando la Semana de la Psicología. El martes fue el Día del Psicólogo acá en Panamá. Entonces, bueno, y las conferencias han sido un poco, se han unido los temas, yo creo, acá hasta cierto punto, porque hemos visto un poco de psicología del ambiente y hemos visto esta parte de los ambientes, ¿no? Entonces, la importancia de ellos y la parte emocional que se puede tener con el ambiente. Y pues hoy con lo que hemos visto, esta parte del consumidor, también de una manera u otra, hemos visto que también se entrelaza con eso, ¿no? Entonces, me ha llamado muchísimo la atención. Muchísimas gracias, doctor Ismael, por compartir sus conocimientos con nosotros. Cualquier cosa, bueno, ya usted ha dado su correo electrónico, así que ahí está el doctor, y pues la grabación también la vamos a subir a nuestro canal de YouTube próximamente, por si alguien quiere volver a escuchar la conferencia, no hay ningún problema. Eso sería parte normal. Bueno. De hecho, yo recuerdo que cuando te envié el currículum, no sé si viste que había hecho una selección de cosas que hay mías por YouTube. No sé si lo viste. Al final del currículum, al final del Word, del documento Word. Al final del documento Word, míralo y verás que pone ahí, por si lo quieres compartir con la gente. Hay entrevistas mías en televisión, en la radio, escritos, artículos míos en periódicos. Pues yo siempre he llevado una vida muy activa aquí en España. Mi gran ventaja es ser de Valencia, porque si fuera de Madrid estaría enloquecido con la tele y tal. Aquí en Valencia vivimos más tranquilos, estamos un poquito más a espaldas de lo que sucede allí, ¿no? Aunque voy con mucha frecuencia a Madrid, es una ciudad preciosa. Así que eso también lo podéis compartir y ahí la gente puede profundizar, porque hay incluso artículos míos. ¿Vale? Sí, sí. Yo lo tengo aquí abierto, puedo leer algunos de los temas. Son bastantes, pero leeré algunos por si están interesados. Pueden escribirnos al Instagram y entonces nosotros le enviamos el link porque los tenemos todos. Algunos de los temas son la música de una vida, el retorno a la normalidad no va a ser fácil, Navidad, coronavirus, consumo y emociones. No, o sea, me fui. Okay. La pandemia y el consumo, consumir hacia un mundo complejo, pospandemia y nuevos valores, 23 personas, 23 ideas, 23 minutos, valores y empresas. Esta pandemia nos confirma la importancia de la solidaridad, diálogos de humano a humano. Resistiremos,
El dilema del prisionero, las rebajas y experiencias de compra, psicología del consumo, entre otras. Son bastantes. No, lo digo porque eso puede complementar, ¿no? Por ejemplo, el primer programa es un programa de una emisora nacional que me llaman para que durante una hora hable de la música que me ha afectado en mi vida, ¿no? Y pareció una experiencia maravillosa porque pude hablar de la música que me gusta, ¿no? Y luego hay algunas emisoras que yo hablo todas las semanas para temas relacionados con comportamiento del consumidor, psicología en general. Es una emisora que se llama Valencia Radio 99.9 y los miércoles suelo hablar durante media hora, una hora, me hacen una entrevista sobre temas de psicología. Entonces, igual ahí pueden encontrar un podcast mío. Bueno, entonces para ya culminar, le damos nuevamente las gracias al doctor Quintanilla por estar aquí compartiendo de su conocimiento con tanta pasión y les damos igualmente las gracias a todos por estar acompañándonos acá y sacar un ratito de su tarde para escuchar esta pequeña conferencia sobre un tema que pues les interesa a los que estamos acá escuchando. Y espero que todos tengan una excelente tarde. Hasta luego. Bien. Encantado. Y hasta pronto Igualmente. desde Valencia. Apago.